Bien, ya estamos. Buenas noches, amigos, amigas. Efectivamente, estamos un poco tarde. Disculpen la tardanza. Algunos problemas técnicos me han alejado de la hora oficial de inicio a las 7:30. Pero ya estamos acá. Bienvenidos una semana más. Esto es culturadigital.p. Yo soy Sandro Marcone. Como ustedes saben, este es el programa semanal que debería salir a las 7:30 todos los jueves. Yo paso a compartir mi pantalla porque quiero empezar ya sin mayor preámbulo con el invitado de hoy. Hoy día vamos a tener una conversación muy interesante con Carlos Caya. Él es director del Instituto de Tecnología e Investigación Maestro 21 y Global Trainer Partner de Microsoft, ¿no? Como ustedes saben, nosotros grabamos la conversación a veces unas horas antes, a veces unos días antes, ¿no? Ya no les voy a poner la cuña, no se preocupen. Y ya está grabada, y en el camino yo iré haciendo algunas interrupciones para contestar sus preguntas o para apuntalar algo que en la conversación salió que vale la pena pues, hacer un comentario adicional. ¿Sí? Entonces, les agradezco por estar aquí conmigo, disculpen una vez más la tardanza y empezamos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Ya la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ya sabe, ¿no?, quién eres, de dónde vienes, ya les hice una pequeña introducción. Muchas gracias por compartir esta tarde, este tiempo conmigo y con la gente que nos ve. ¿Cómo estás? Hola, Alessandro, muy contento y muy agradecido a Cultura Digital precisamente por fomentar estos espacios. Te lo decía y lo he dicho públicamente, ¿no? Es uno de los espacios de los pocos espacios que se habla de cultura digital como se debiera hablar de cultura digital. Yo encantado. No, muchísimas gracias. Aquí estamos, pues tratamos siempre, además de tener gente que nos cuente un poquito qué hace, ¿no?, de mirar trayectorias, ¿no? A nosotros nos gusta esta idea de pues, trayectorias híbridas, ¿no? Gente que hace un poco de aquí, un poco de allá. Carlos, cuéntame, tú te dedicas íntegramente al tema de integración de TICs, digamos. ¿Es un buen, lo defino bien? ¿Así te gusta definirte o cómo te definirías? La integración de manera holística, básicamente. Nosotros no solo entendemos la tecnología de la información como, oye, tengo que tener el último smartphone, o la última tablet, o la última computadora, sino donde hemos ido y las oportunidades que hemos tenido de viajar antes de la pandemia, íbamos, te cuento, a dar charlas sin computadora, sin nada, y les decía, con la computadora que tiene estoy en el auditorio, miren lo que yo puedo hacer, y miren lo que podemos hacer. Podemos articular en el sentido de no solo comprar, adquirir o recomendar qué hardware debe tener una institución educativa o qué hardware debe tener un profesor, sino con el hardware que tiene, con el software que tiene, obviamente con facilidades de conectividad, cómo podemos adaptar ello para que pueda desarrollar en sus clases, en su día a día, mejorar como profesor y mejorar también como ser humano, porque esto, si no lo canalizamos bien, Sandro, nos consume mucho tiempo. Eso, yo creo que es importante, creo que podríamos regresar más adelante también sobre eso, ¿no? Que el tiempo, que es cómo los docentes que han tenido que entrar pues a veces a esto de lo digital sin un plan, ¿no? Porque nos agarró con la pandemia por sorpresa, ¿no? ¿Cómo les está costando? Pues cómo hay una curva de aprendizaje. Cuéntame un poquito, tú eres educador, eres docente de profesión. Yo soy docente de profesión, o sea, sabes que mi compromiso, al igual que el tuyo, es con la educación. Obviamente la pasión va por la tecnología, pero sí, o sea, yo soy educador, soy licenciado en educación por la Universidad de San Agustín, tengo una maestría en administración de negocios por la Universidad de Isabel, y bueno, tengo muchos entrenamientos y certificados de diversas empresas tecnológicas, y obviamente uno de los escenarios que más nos ha brindado para la educación ha sido Microsoft. Bueno, es un poco incómodo que lo cuente, pero ya habrá los escenarios oportunos para mencionarlo. O sea, sí soy un educador de aula, he enseñado en universidad, he tenido la oportunidad de enseñar en posgrado, hacemos programas para posgrado y Cuéntame, también de estar en qué aula de educación especialidad básica. ¿Qué especialidad de educación estudiaste? ¿Primaria, secundaria, historia? Yo estudié la especialidad de comunicación, te cuento, Ya. porque cuando yo era universitario no había la famosa especialidad y no creo que hay en algunas universidades de educación para el trabajo o de Ya. informática y esa Ujú. especialidad. No había. Ya. Se supone que debe ser transversal.
¿Y cómo pero así yo te ganó estudié. la tecnología? ¿Cómo te tentó? ¿En qué momento de tu carrera empezaste a mirar el tema de las tecnologías de información y comunicación o del Internet? ¿Cómo fue esa historia? Es un punto de quiebre muy crítico en mi vida y es un poco así con lágrimas, Sandro. Y es una de las pocas veces que se pregunta eso y pocas veces lo comento, no porque no quiera, sino porque gracias por hacer esa pregunta. Yo era un estudiante, estaba en primero de universidad y logré acceder con los últimos recursos que tenían mis padres para comprarme una computadora. Y bueno, compré la computadora y yo como estudiaba en literatura, pues empecé a escribir, ¿no? Lo que un estudiante en la adolescencia pues, puede empezar a escribir. Y te comento que de la noche a la mañana, la carpeta y el archivo en Word que yo estaba editando, ese archivo desapareció. Y nadie más utilizaba la computadora que yo. Me puse a hacer mi pataleta, llantos, y no aparecía. Ahí la figura paterna me ayudó mucho, me dijo, hijo, vuelve a escribir. Tú sabes que no es lo mismo, no hay la misma inspiración. Y ahí yo te cuento que sí pisé fondo, porque había escrito una cantidad y que se te desaparezca. Logramos recuperar, utilicé software de recuperación, mi padre alentándome de lado, y logré recuperar archivos que ni yo había creado. Me descubrí que me habían vendido una computadora usada, con eso te cuento todo. Yo estoy en Arequipa, encontré archivos de Cusco, y ahí yo me hice un compromiso, hice una promesa de vida, que ese día era el último día de mi vida que la computadora me arrancaba una lágrima y obviamente me arrancaba una frustración. Y desde ese día no he parado de dejar de aprender. O sea, la máxima es, tu computadora me has hecho sufrir, me has ocasionado estrés y va a ser la última vez que lo has hecho en tu vida. Y de ahí sí me ha hecho Interesante. llorar la computadora, pero obviamente con muchas satisfacciones, muchas cosas agradables me ha dado después la computadora. Ese es el momento donde yo decidí profundizar en mi vida de tecnología. Qué interesante, ¿no? Porque claro, tu historia, tu punto de inflexión, como lo has llamado, tiene que ver con en un momento de impotencia muy fuerte, ¿no es cierto? De haber Sí. perdido pues esta inspiración, todo ese trabajo de semanas, meses, años, no sé. Claro, a veces los puntos de inflexión están relacionados a momentos, ¿no es cierto?, digamos, más felices, más inspiradores, pero es interesante que de un momento duro, ¿no?, de un momento de frustración, ¿no?, tú también estés, digamos, sacando pues un punto de inflexión en tu trayectoria. Y ahí, de alguna manera, hackeaste te conviertes en un hacker de tu propio proceso pedagógico. Hackeé Empezaste a mi leer vida, tú Sandro. mismo tu experiencia. Hackeé mi vida y justo también aprendí precisamente lo que se llama ahora una de las metodologías, el hack the classroom. O sea, y aprendí a hackear también las clases. Yo empecé a estudiar en ese entonces usábamos disquetes o las memorias USB muy mínimas. Entonces, recién los profesores nos dejaban trabajos en USB. Entonces me di cuenta cómo eso podríamos, como te digo, ¿no?, ayudar a optimizar el tiempo. Y eso es lo que venimos eh, transmitiendo, como tú lo decías, a los profesores. Mira, esto lo haces en una hora, mira, podemos hacerlo en 10 minutos. Y la gente cuando hacemos esas demostraciones se queda sorprendido y wow, sí podemos hacer, ya, y el 50% o los 50 minutos que te quedan, dedícalos a tu familia o dedícate a descansar, dedícate, porque si nos ponemos frente a la computadora y ella nos absorbe nuestro tiempo o nuestra vida, pues precisamente estamos volviéndonos en eso, ¿no? En Genial, lo que me encanta, muchos, me parece interesante tu manera de plantearlo, Carlos, me parece, porque yo creo que es un mensaje muy importante el tema de el beneficio concreto, ¿no es cierto? El beneficio concreto que recibe el docente. Tu promesa, ¿no?, tu oferta de valor es tiempo, ¿no es cierto? Ahorra tiempo en hacer esto que tú sabes hacer, sigue siendo docente. Me gusta, ¿no?, porque a veces yo creo que los que estamos metidos en tecnología se nos pasa la mano con esta idea de la modernidad, ¿no?, y de tratar de hablar de la transformación del docente y rápidamente etiquetamos al docente que no necesariamente sabe de tecnología como un docente antiguo, ¿no? Más que entrar por ese lado, tú le entras por el tema de eficiencia, eficacia y ahorro de tiempo. Antes de continuar en esa línea, porque quiero preguntarte varias cosas en esa línea, que me imagino que la gente que nos está escuchando, ¿no?, le va, por supuesto, a interesar. Pero antes de eso quería preguntarte un poco por este Instituto Maestro 21. Cuéntanos qué haces, a qué se dedica, ¿no? Yo, como ustedes saben, porque ya lo dije en la presentación, conozco a Carlos desde hace varios años, hemos tenido oportunidad alguna vez de intentar hacer algún par de cosas juntos, nunca hemos logrado, ¿no? El timing no nos ha llevado a trabajar juntos directamente, pero siempre lo tengo yo pues ubicado como alguien, un referente en temas de educación y tecnología, sobre todo además en el sur del país,
¿no? En donde además hay muchísima gente trabajando el tema de tecnología y educación, valga la pena decir. Pero cuéntanos, este Maestro 21, ¿de qué va? Mira, como te comenté, ya que comentaste y tocaste ahí la carnecita de la vida, entonces decidí también parte de esto. Apareció un programa, que esto va a ser primicia para tu programa. Nunca lo comenté y por qué sale el nombre Maestro 21, porque a veces me preguntan, hasta en reuniones sociales, ¿y por qué le pusiste ese nombre? Y había un programa, un concurso que organizaba una universidad de Lima muy, muy reconocida. Yo todavía estaba en la universidad y postulé ese programa con innovación tecnológica. Y el premio era pues una computadora, una beca, y para mí, estudiante, era una maravilla tener eso. Entonces postulé, hice un programa, ahí yo postulé Maestro 21 como un web quest. Recuerdo, fue hace muchísimos años, ¿no? Casi 15 años que estaba en la universidad, sí. Y, y lanzamos Maestro 21 como un web quest, como un escenario de un portal donde podíamos difundir talento. Pero eso fue el inicio. De ahí empezamos a hacer el registro en Indecopy, lanzamos como persona jurídica. ¿Y a qué nos dedicamos puntualmente ahora? A, entre comillas, capacitar o brindar cursos o brindar formación. Me prefiero quedarme con lo que tú has dicho, de acercar a la gente a la tecnología de manera humana. A eso es lo que nos dedicamos. Brindamos cursos, preparación para entrenamiento para exámenes internacionales, pero sobre todo es acercar a los profesores de la parte humana, dejar el miedo de lado y acercarlo más humanamente posible. ¿Por qué digo humanamente? Y lo repito varias veces, porque no se trata de poner una computadora o tomar un examen y decir soy experto, máster en tecnología y pum, ahora mi clase va a ser mejor. No, sin título o con título es el lado humano, porque eso, como tú dices, lo conversaremos más adelante. Y la pandemia nos ha demostrado, y los estudiantes han dicho, o sea, está muy bonito todo, les encanta todo, pero lo que más les ha dolido es ese contacto, ese feeling, el ya no veo a mi profesor, ya no lo puedo saludar, ya no veo a mis compañeros, a mis compañeras. Entonces, eso es lo que hace Maestro 21. Te acerca como grupo humano y te da los mejores entrenamientos y la mejor práctica posible, atendiendo a que puedes conectar y acercar más a tu clase, puedes Y hackear tu trabajas clase. con maestros de todo. Ahí aprovecho para interrumpirme a mí, ¿no es cierto? Y rápidamente quiero navegar con ustedes, abrir la ventana del Chrome y ver la página de Maestro 21, ver la página de Carlos, ¿no? Vamos a ver cómo está, cómo figura Maestro 21, ¿no es cierto? Si está bien posicionado en buscadores, está muy bien posicionado en buscadores, ¿no es cierto? Esta es la página, ¿no? Inicio Maestro 21. No, para verla un poco, porque él va a conversar sobre la página durante la entrevista, pero creo que es importante que ustedes la puedan ver. Aquí está, aprende, especializa y certifícate, ¿no? Él nos va a hablar más adelante de su experiencia con los distintos ecosistemas, ¿no? Esta es la página donde él pues está trabajando el tema que decía, ¿no es cierto? Acercar a la tecnología de una manera humana, ¿no? Excel para docentes, creación de material educativo, Word, cursos de Photoshop para docentes, curso de Word 2019, programa de certificación en Facebook, ¿no? Acá tiene, pues, dice que tiene ya 790 certificaciones otorgadas, ¿no? 2.617 profesionales capacitados. Algún curso, de repente me inscribo en un curso. El blog, ahí tiene varias publicaciones, te puedes conectar por WhatsApp, ¿no es cierto? Puedes, digamos, tienes alguna duda, ¿no? Tienes también ahí la manera de conectarte con él. Bien, esto yo quería mostrarles, quería aprovechar para mostrarles esto. Aprovecho también para decirles, ustedes ya saben, para llegar a la página web de Cultura Digital, lo único que tienen que hacer es entrar a Google, poner Cultura Digital, como estamos haciendo ahorita, solo que escribirla bien, ¿no? Y acá estamos. Eso somos nosotros. Ahí está un poco, digamos, la reseña de quién es Cultura Digital, de dónde sale Cultura Digital, ¿no? Qué hacemos además del programa, etcétera, ¿no? Pero bien, entonces no interrumpo más, o mejor dicho, no detengo más la entrevista y regreso con el video y continuamos con Carlos. ¿Todos los niveles o trabajas especialmente en educación básica regular o en qué?
¿Qué es lo que hacemos? Y eso fue el 2019, logramos ganar el proyecto de Education Latam Forum, que lo organizó Microsoft. Recogimos 100 experiencias o Microsoft recogió 100 experiencias de Latinoamérica, y Ujú. nosotros ahí sí postulamos ya con ánimo ya con otra experiencia, y logramos ganar dentro de los 5 latinos que lograron juntar, mismo San Martín, juntamos profesores de inicial y juntamos profesores hasta de posgrado. Puede sonar un poco raro, pero en realidad para una capacidad o para una habilidad concreta, como eran los recursos digitales como lo hacemos, y nuestros estudiantes eran el grueso, tenían, ejemplo, 70 años y la persona más joven tenía 18 años. Entonces, trabajamos con diversas especialidades. Eso fue nuestro hito que nos permitió Eso llegar fue, a eso. este foro de Microsoft, perdóname, me decías, ¿fue en el 2019, 2017? Sí, fue en el 2019 y eso nos permitió ese caso de éxito, donde juntamos precisamente a todos, porque sí trabajamos con todas las especialidades, logramos de ahí nuestra participación para un foro mundial. Como yo creo que ya muchos de los que nos escuchan pueden haber deducido, ¿no es cierto? Tú has optado por un derrotero, una ruta en un ecosistema específico, ¿no es cierto? Tú estás trabajando en el ecosistema Microsoft. Hay diversos ecosistemas, ¿no es cierto? Uno puede trabajar en el ecosistema Google o en el ecosistema Microsoft, ¿no es cierto? Tú te has formado y has hecho una carrera trabajando en el ecosistema Microsoft, ¿no es cierto? Sí, y es una tecnología que yo recomiendo abiertamente, pero por un proceso no porque sea un sponsor. Cuando hablamos de cultura digital, hablamos de ciudadanía digital, hablamos de las certificaciones, no Ujú. podemos mencionar una tecnología o prepararnos para una determinada tecnología. De hecho, los programas que hace Maestro 21 como partner de Microsoft definitivamente están orientados en su 80% a tecnología de Microsoft. También ofrecemos el detalle de otras soluciones con otro nombre. A lo que voy es que es como aprender a manejar un auto, ¿no? Yo sé manejar un Toyota, yo no sé Claro. manejar si me pones un... No, en realidad, una persona que está capacitada o está preparada en tecnología, tú le pongas un entorno de Microsoft, de Google, o le pongas Blackboard, le pongas Moodle, en realidad ya es consciente de decir, oye, yo necesito esta herramienta para esto, necesito esta herramienta para lo otro, como este año ha sucedido post pandemia, o sea, a fin de año, porque este es el balance como que del fin de año, los profesores, te comento, que han decidido, oye, yo he probado esta herramienta, pero me doy cuenta que esta otra herramienta me da más soluciones. Y no podemos decirle al profesor, hey, no, Microsoft es la solución o Google es la solución. Claro. Es el profesor con su experiencia, es el que decide, yo voy a utilizar tal herramienta. Definitivamente, en mi experiencia como docente, como formador, Microsoft ha sido una de las empresas que más nos ha brindado el alcance y la conexión directa con la realidad del estudiante, con la realidad del profesor y sobre todo con esa parte de no jugar solo clics por aquí y subir, enviar tareas y calificar, sino cómo eso se constituye en algo que es tan difícil de validar académicamente, la mejora de aprendizajes. Claro, yo creo, entiendo lo que dices en términos de, claro, el docente y el estudiante que utilizan tecnología, que incorporan o que van incorporando lo digital en sus vidas, deben hacerlo de una manera en donde haya cierta resiliencia, ¿no es cierto? Es decir, hoy puedo utilizar G Suite, mañana puedo utilizar algo en Amazon, pasado mañana puedo utilizar, ¿no? Blackboard, como decías de repente, ¿no? Y empezar a entender que hay muchísimas opciones y no necesariamente marearse por los nombres y por la cantidad de opciones que hay. Pero al mismo tiempo, creo que es también interesante, quería preguntarte sobre, ¿tú crees que sí es interesante, sobre todo para aquellos docentes que quieran ir más allá, ¿no es cierto? Que no solo estén pensando en digitalizar en el contexto de la pandemia sus clases, sino que quieran de repente especializarse en el tema de TICs, ¿no? ¿A ti te parece un buen consejo generar una especialización por un ecosistema en particular, un foco? ¿O creerías que no, que más bien habría que, asumo que tu respuesta va a ser que sí, pero de todas maneras, por si acaso te la pregunto. No, porque ¿por qué tendría que asumir? Siendo consecuente con la manera de ver esto, o sea, yo no puedo. Te cuento un paréntesis. Yo soy entrenador certificado de Google, entrenador de Adobe y precisamente también de Microsoft. O sea, en el sector educación, o sea, no necesariamente en herramientas concretas, sino en Learning Tools en G Suite, o sea,
entrenador en Google, entrenador Sí. en todas las tres. Pero ¿por qué me abordé? Porque mira, o sea, yo conocí las tres, o sea, conozco las herramientas por una cuestión de pasión, de vocación y cómo las he utilizado. Por eso te decía, ¿cuál es la que a mí, a Carlos Calla, ha dicho, oye, esto sí realmente funciona y esto sí necesitamos los profesores? Y no solo lo digo yo, sino hay un seguimiento que después de conocer, porque es diferente. Si alguien, tú nunca ha conocido un ceviche, nunca ha conocido un adobo, tú le dices, oye, toma el adobo y lo privas de conocer el ceviche, entonces ese diálogo me parece muy retórico, ¿no? Decir, esta herramienta, me parece muy ortodoxo decir, ¿no? Esta herramienta es la mejor o esta herramienta es mejor que la otra. No podemos entrar en ese detalle. Y ahí, gracias por esa pregunta, eso es lo que he visto en esta pandemia. O sea, ha habido proliferación de cursos gratuitos, entrenamientos, entre comillas, formaciones, pero lo que hacían no era formar, sino era distorsionar. O sea, yo miraba como un Cobra Kai y no me acuerdo, un Daniel San, y entonces como que todos se entraban en la pugna de que este es mejor y este es mejor. No, por ahí no va el diálogo, por ahí va de cómo me solucionan esto en la vida cotidiana del profesor. O sea, mientras están peleando en qué herramienta es mejor, no estamos llegando al público objetivo de que es conectar a nuestros estudiantes con los profesores. No solo conectarnos en una reunión como estamos ahora, sino en cambiar precisamente toda esta cultura que tenemos de educación digital. Eso, y creo que, claro, ahí coincidimos efectivamente en que de lo que estamos hablando tiene que ver más con cambios culturales, ¿no es cierto?, que con cambios tecnológicos, ¿no? La tecnología, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para poder hacer cosas. En el caso de la educación, tendría que ser un medio para permitirnos ser más felices, para permitirnos tener más tiempo para otras cosas, para permitir llegar a gente a la que de otra manera no llegaríamos, ¿no? Hay distintos enfoques, ¿no? Distintos procesos en donde uno puede intervenir con la tecnología. Cuéntame, yo me imagino que al igual que muchos, tú has sentido pues una diferencia entre pre-marzo del 2020 y post-marzo del 2020, ¿no es cierto? O sea, Por había pues supuesto. una manera de mirar la tecnología antes de la cuarentena, ¿no es cierto? Antes del fatídico día este en marzo en que todos terminamos metidos en nuestras casas y después, ¿no es cierto? Bien, amigos, hay una pregunta que me han hecho en el Facebook que tiene que ver con tratar de explicar, ¿no es cierto? Poner ejemplos concretos sobre este asunto de los ecosistemas o las herramientas que estamos hablando con Carlos, ¿no? Entonces, claro, yo quiero que ustedes entiendan, eh, hay como distintos grupos de tecnología que pueden ustedes decidir utilizar. ¿Y a qué me refiero? Una herramienta de correo electrónico, ustedes saben que pueden crear un correo electrónico en Yahoo o pueden crear un correo electrónico en Google, ¿no? Por mencionar dos de los más conocidos. Pero hay muchísimas otras opciones, ¿no? Por ejemplo, imaginen lo más sencillo. Pongan en Google crear correo gratuito, ¿no? Crear correo electrónico, cómo crear un correo electrónico. Entonces, miren, hay una página web que se llama crearcorreoelectrónico.es, ¿no? De España. El Google nos ha contestado con 79 millones de respuestas, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones. Entonces, a veces lo que sucede es que nos llevan a crear esta necesidad de que tenemos que saber todas las opciones o tenemos que siempre estar en la última, ¿no? La última herramienta de correo electrónico que salga, esa es la que yo tengo que usar. Y si alguien ha empezado a usar ahora esta otra herramienta de mapas mentales, esa es la que tengo que usar ahora, ¿no? Y en realidad, y lo vamos a conversar un poquito más en detalle con Carlos en un ratito, en realidad a veces más es mejor, perdón, menos es mejor. En este caso, ¿no es cierto?, agarrar y tener 3 o 4 herramientas cercanas a ustedes con las que se sientan cómodos y utilizarlas para integrarlas en sus clases, en vez de tratar de invertir demasiado tiempo para aprender algo nuevo. Entonces, claro, ustedes pueden decir, pero ya, ¿y cómo logro, cómo obtengo ese criterio para poder escoger? Y es ahí donde viene lo que Carlos decía. Cuando ustedes decidan invertir en un curso o incluso invertir tiempo, si no es dinero, en un curso, traten de buscar
gente que los ayude a tener una mirada holística del tema, gente que los ayude a mirar el bosque, ¿no? Y no gente que les hable específicamente de una tecnología. Empiecen explorando, ¿no? Y la mejor manera de explorar, para poder luego tener este criterio que los permitiría llevar a escoger, ya, sí, voy a trabajar con todo lo que significa Google for Education, ¿cierto? Google para educación. Google para educación es una opción, ¿no es cierto? Ustedes podrían especializarse como maestros, ¿no?, en usar todo lo que tiene Google para la educación. ¿Cómo saber qué cosa es lo que tiene Google para la educación? Pues en verdad es bien simple. Hagan exactamente lo que estoy haciendo yo ahorita. Pónganlo en Google, ¿no? Google para la educación, entonces van a ver, acá hay empresas, ¿no? Acá está obviamente el área de Google for Education, que está en inglés, ¿no? edu.google.com. Empiecen a qué es Google para la educación. Entonces aquí empiezan a explorar, empiezan a leer. Claro, tienen que encontrar un momento del día para poder darse este periodo, este proceso formativo, ¿no? A veces subestimamos lo que podemos encontrar, ¿no?, o cómo nos puede ayudar una herramienta tan a la mano como es Google, ¿no? Entonces, ahí viene esa decisión, porque ustedes seguramente han usado también, o alguna de las organizaciones, o alguna vez los han invitado a un evento y están usando Meet, ¿no? Meet es la plataforma para videoconferencia, llamémosla, competidora de Zoom, pero que es de Google. Pero también podrían estar usando el otro ecosistema, que es el de Microsoft, a través de Teams, ¿no? Teams tiene algunas escuelas privadas, por ejemplo, yo sé que utilizan Teams, ¿no? Entonces, hay distintas versiones. Yo les estoy hablando ahora de tres, ¿no? Podríamos decir, todo lo que puedo hacer detrás de Zoom, todo lo que puedo hacer detrás de Google para la educación y todo lo que puedo hacer detrás de Microsoft. Pero hay muchas otras, ¿no es cierto? Está Blackboard, está Chamilo, está Moodle, está Joomla, o sea, hay una infinidad de opciones. Yo les recomendaría, ¿no?, si ustedes ya tienen una cuenta en Google, si conocen a alguien, si ya han estado usando el Zoom, recuerden lo que dijo Carlos, sobre la base de su propia experiencia, vayan viendo con qué se van sintiendo más cómodos, ¿no? Yo les voy a pasar, les voy a publicar y les voy a pasar por el enlace, por el chat del Facebook, ¿no?, un enlace a algunas páginas que los podrían ayudar a orientarse en esta primera exploración. Pero en la conversación con Carlos en un ratito vamos a volver a entrar sobre esto, sobre cuáles serían las recomendaciones básicas, ¿no? Bueno, de hecho, la página de Carlos, Maestro 21, es un espacio donde ustedes perfectamente podrían ir a buscar ayuda, asesoría, ¿no? Sin, por supuesto, además que no se sientan tampoco cortos de escribirme, ¿no?, a smarcone@culturadigital.p para y preguntarme lo que quieran, ¿no es cierto? Y ahí encontraremos la manera de contestarles. ¿Cuáles son esos cambios para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué nos cuentas de esa época tan intensa que seguramente viviste tú también? Mira, yo veo este momento como, a ver, te cuento algo, y los padres y los profesores comprenderán esto. Si mi hija no quiere comer verduras, yo no le puedo abrir la boca y poner las verduras todos los días a la fuerza. Esto es lo que ha sucedido con la tecnología. O sea, la tecnología es literalmente, hemos estado, o sea, no hemos tenido otras opciones. Hemos tenido la espada y la pared, y los profesores, y ojo, no es responsabilidad de los profesores, eso que quede claro. O sea, es todo un detalle de cultura, de un tema organizacional. Los colegios han tenido que cerrar, o sea, no sé cuántos, pero a agosto creo que eran 2.000, 3.000 colegios que han cerrado, precisamente porque no encontraban esa solución. Y no iba con comprar Zoom, o no iba con implementar G Suite o Office 365. La solución iba de, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo mi clase que yo dictaba con mi pizarra en matemáticas, en química, cómo hago mi interactiva y cómo hago mis clases? Ahí en ese escenario, lo que tú decías, post-marzo, he vivido, y por la experiencia como el tema de consultor, muchas instituciones querían hacer lo siguiente. Ya, ¿cuánto duran las clases? De 8 a 4 de la tarde, que han intentado hacer muchos colegios de manera, ¿qué les puedo decir?, no exitosa. Ya, tener al estudiante conectado de 8 Claro. a 3. Era un crimen, realmente era un crimen. Dos, el otro detalle de las cámaras, que también creo coincidimos, ¿no? No, tienes que estar con la cámara activada. O sea, la cámara,
también, o sea, ¿y qué pasa si no tengo cámara? Bueno, yo les daba las soluciones, podemos tener el smartphone, un montón de cosas, pero Claro. no iba por ahí, o sea, yo como lo veo es que hemos tratado de tratar de emular o tratar de ubicar en casilleros, ya esto se hacía aquí, el horario lo hemos tratado de poner virtual, el comportamiento, el uniforme y muchas cosas las hemos tratado de encasillar en lo virtual. Y lo virtual obedece un tema estrictamente cultural y no tiene que ver con procesos pues presenciales, tiene que ver precisamente con la optimización de los recursos a nivel de tiempo, a nivel tecnológico y con los resultados que queremos medir. O sea, no queremos medir cuánto tiempo está el estudiante conectado en una pantalla, no queremos medir si tiene el uniforme y otras cosas. Claro. Es ahí donde la tecnología nos ayuda, cómo utilizamos otros recursos para medir aspectos de valores en trabajos colaborativos, cómo medir la responsabilidad precisamente en los tiempos de entrega, en la idoneidad académica de sus trabajos. O sea, tiene que ver en cómo nosotros cambiamos precisamente todo este detalle. Ojo, y también no solo se ha visto en los colegios, sino también en los padres de familia. O sea, ese cambio cultural era uno, o sea, afectó a los profesores, porque efectivamente muchas instituciones privadas, hablo de privadas, se han visto afectadas en sus ingresos, en su recaudación y por ende han reducido las remuneraciones de los profesores. Y ahí hay un cambio. El mismo profesor ha tenido que adaptar sus clases en casa, que es profesor y padre de familia. Eso ya lo hemos escuchado 10.000 veces. El cambio cultural en los padres. Porque uno, el tema álgido, ¿no? Yo no voy a pagar porque no es el mismo servicio. Definitivamente no lo es, pero tampoco esperemos que sea el mismo servicio. O sea, definitivamente es un proceso de adaptación al e-learning. Y el otro decían precisamente por eso, ¿no? Mi hijo estudiaba de 8 a 4 como guardería y querían que esté conectado de 8 a 4. Cuando pueden hacer trabajos asincrónicos y pueden hacerlo en ese horario, pero no necesariamente estar pegados a una pantalla. Hay una mirada, yo creo que, digamos, claramente coincido contigo y era más o menos obvio porque ya nos venimos siguiendo hace tiempo, ¿no? Pero yo creo que es importante lo que estás planteando en términos de que no se trata solo de el uso, la presencia de la tecnología, el saber usar la computadora, ¿no? Yo siempre he pensado que el tema de integrar TIC no es tan relevante como el tema de pensar digitalmente, ¿no es cierto? La perspectiva digital tiene que ver no solo con el uso de la tecnología, sino tiene que ver también con el diseño, la manera como empiezas a pensar y a resolver los problemas. Son para mí diferentes, ¿no? Puedes ser un gran usuario de la tecnología, pero no dejar de pensar analógicamente, ¿no es cierto? Querer resolver los problemas, los desafíos cotidianos de la misma manera, ¿no? Entonces hay un componente, ¿no? Que pues ahora la gente la llama transformación digital, ¿no es cierto? Y se ha puesto un poco de moda el término, pero estuvo siempre ahí, ¿no es cierto? En el espíritu de la fundación del Internet, en el espíritu, ¿no? De la propia pedagogía, cosas, ¿no? Como la autonomía del aprendizaje, cosas como el aprendizaje significativo. O sea, yo creo que desde la pedagogía había cosas que ya encajaban perfectamente en una mirada digital, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, ¿tú crees que el modelo pedagógico, el diseño instruccional, son cosas muy difíciles? A veces creo que lo que los docentes más miedo o más desafío les genera, ¿no? ¿Cómo cambiar la mirada? Usando términos cotidianos dirían, ¿cómo cambiar el chip? ¿No es cierto? Has tocado el punto clave, es el diseño instruccional. El diseño instruccional, si lo concebimos como tal, no tiene que ver con las herramientas. O sea, yo puedo enseñar tecnología, sí, precisamente tener tanta conectividad y tanta cosa que a veces justificamos que como yo no tengo internet, como yo no tengo esta computadora, la educación no está para mí. Definitivamente la accesibilidad es un gran beneficio. Pero te voy a poner un ejemplo de si tenemos o estamos haciendo bien las cosas. Eh, Mucho hablamos del respeto, es un valor que, por ejemplo, estamos hablando de educación básica, el respeto y los valores que deberían ser también parte del proceso formativo. Una persona respeta su escenario, una persona respeta el aula. ¿Cuántos estudiantes, y está en Facebook, en las redes, en TikTok, están en sus clases y hasta incluso van a los servicios higiénicos con su laptop o con su smartphone?
y están en clases y se toman fotos, estoy en clases. Eso es fiel reflejo de que precisamente algo no cuadra bien. ¿Qué más hemos visto? Yo lo he visto, yo lo he vivido. Que en plena clase, oye, Juanita, pásame los cubiertos. Y mamá, estoy en clase. Y ahí no es el estudiante, o sea, es también el entorno familiar en que no asimila que, a ver, familia, yo hoy es jueves, nos vamos a reunir, me voy a reunir con Sandro, por favor, respeten este espacio que es mi proceso formativo, yo como alumno, como hijo de la familia. Y entonces ahí se ha venido invadido por, y ese es tu profesor, ese está haciendo, y empezamos a juzgar y empezamos a mirar, o permitimos como padres de familia que el hijo esté en clases echado en cama o comiendo. Entonces ahí no es falla del profesor, no es falla del colegio, también es un componente de la familia. Entonces, no respetamos también el espacio formativo de, hey, mi hijo va a aprender o va a llevar sus clases, ponte, no te pongas el uniforme, pero no estés con pijama, ya que estamos hablando de un tema sanitario, no estés con pijama, disponte a tus clases, nadie te interrumpe. Primero toma tu desayuno y después haz tus clases. No estés pues con tu desayuno, con tu plato de comida aquí en clase. Ese tema del respeto, de la disciplina, del orden, por ejemplo, con plataforma, sin plataforma, con accesibilidad o sin accesibilidad, ese tema estamos fallando como instituciones educativas, como, no solo como institución, perdón, como comunidad educativa. O sea, la comunidad la hacemos los padres, los profesores, los estudiantes. Entonces, hay un fiel reflejo. Si ustedes han visto eso en casa, significa que efectivamente no estamos respetando, o por lo menos no estamos de acuerdo a cómo se nos está enseñando actualmente. Como claro, y además, pero es un tema de respeto y de compromiso y de involucrarse, ¿no? El aprendizaje es significativo, o sea, ¿cómo hacer, cómo lograr? Porque a veces en determinados contextos es más fácil que otros, ¿no? Pero imaginemos pues un adolescente o un preadolescente, ¿no? ¿Cómo lograr que se involucre y que se comprometa en la clase, ¿no? Sobre todo si está pues pasando 2, 3, 4 horas conectados a través del Zoom, sin la interacción física, ¿no? ¿Cómo has tenido oportunidad de mirar esto y de trabajar con algunos docentes sobre este tema? Lo que hemos sentido con otros colegas y compartiendo es efectivamente el agotamiento. Como te decía al inicio, o sea, no te gustan las verduras, te abro la boca y te lleno de verduras. O sea, definitivamente lo que va a suceder es que yo no le voy a agarrar gusto a las verduras, le voy a agarrar repulsión. Entonces, ¿qué ha sucedido con este detalle? Como no hemos venido dosificando por así decirlo, la presencialidad con un adecuado uso de entornos. Estamos hablando de un profesor que nunca ha utilizado, un profesor, un estudiante que nunca de repente ha enviado en todo un año académico un trabajo digital, nunca ha utilizado un correo electrónico y que de la noche a la mañana todo sea digital, de por sí ya ahí es eso, o sea, le hemos empujado a que tanto profesor y estudiantes no tengan otra alternativa que trabajar bajo ese esquema. Claro, Y ahí ahí lo que los hay una carga estudiantes, cognitiva muy fuerte, ¿no es cierto? sí, y ahí los estudiantes están bloqueados. O sea, definitivamente ya no quieren más. Están muy estresados, los profesores están muy estresados. Y tú sabes que cuando, y eso hay mucha bibliografía académica, cuando hay estrés, cuando hay tensión, ¿cómo queremos alcanzar resultados académicos? ¿Cómo queremos alcanzar ese compromiso? O sea, ya cuando hay tensión, hay sobrecarga de tareas, hay sobrecarga laboral en los docentes, ¿cómo le podemos exigir todavía más resultados académicos? Definitivamente sí se puede dar, pero este año precisamente ha sido tormentoso para muchos, para unos muchísimo más que para otros, obviamente, pero definitivamente no podemos decir de que, oye, esto ha sido una... Se han salvado algunos detalles académicos, administrativos, pero no podemos decir que es la solución y así vamos a No, en estar. No, términos de logros de aprendizaje más formales, digamos, más curriculares, más, sí, más formales, ¿no? En términos de los contenidos matemáticos, los contenidos históricos, ¿no es cierto? Seguro este no ha sido pues el año perfecto, ¿no? Pero hay que mirar la otra oportunidad, ¿no? La oportunidad pedagógica excepcional que brinda la pandemia, que incluso la crisis política que hemos vivido, ¿no es cierto? Todas estas cosas son oportunidades pedagógicas, ¿no? Y también hay que cuidar, por supuesto, el componente socioemocional, ¿no? Como tú bien dices, la obsesión por el logro,
puntual en medio del 2020, ¿no? Puede hacer perder de vista, puede perder la brújula, ¿no? Puede que el docente pierda la brújula detrás de esto. Ahora, no ayudan tampoco las exigencias de evidencias, ¿no? O sea, hay también, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me han, digamos, escuchado muchas historias de un estrés, ya no entre el estudiante y el maestro, sino de los maestros con sus, digamos, jefes, ¿no es cierto? Con las instancias o los organismos intermedios, ¿no? La SUGEL o las mismas direcciones regionales, ¿no? ¿Cómo lo has vivido en tu experiencia? ¿Cómo ha sucedido esto durante este año? Es estrictamente, como lo has mencionado, un tema cultural y es un tema difícil de cambiar porque nosotros medimos. Hace poco la BBC sacó un artículo haciendo referencia, no sé si me puedes ayudar, se me fue el autor, que hizo que los estudiantes, perdón, los millennials son la nueva generación que tiene menos coeficiente intelectual que sus padres. Y yo salí a decir, ¿y eso importa? Y Así eso realmente, efectivamente el nombre se me dio, es un sí, francés. Escribe un sí. libro Los cretinos digitales. Sí, sí, te cuento que mira, lo compré en ebook. Ya ahorita hablamos de eso, o sea, y real lo compré en digital. Supuestamente las pantallas hacen daño. Yo Por también supuesto lo que hacen daño. Claro, o sea, lo compré en digital. O sea, si supone que las pantallas hacen daño, a lo que iba, o sea, era muy, muy, muy sancionador. O sea, las pantallas hacen daño y es importante que el coeficiente intelectual haya bajado, que las pruebas de IQ, que si bien están actualizadas, pero está demostrado en el sector, ya vamos estrictamente al sector laboral. ¿Qué queremos? ¿Genios? ¿Niños genios? ¿Estudiantes genios? claro. ¿O queremos precisamente con habilidades, lo que tú has dicho, ¿no? Socioemocionales, de trabajo en equipo, de solución de problemas? Claro, en una Que época eso, en donde ya es claro un consenso, lo valiosa que es la inteligencia emocional, efectivamente salir, aprender a incendiar la pradera por supuestos estudios del IQ, ¿no es cierto?, del coeficiente intelectual, podría ser al menos retrógrado. Pero sí, yo creo que igual que tú, leí el texto, ¿no? Y yo siempre estoy muy atento a estos estudios porque siempre quiero mirar la evidencia, ¿no? Uno, creo que hay que mantener un espíritu crítico a favor claro, de lo que uno cree, pero siempre por si acaso en contra, ¿no? Y mirar, ¿no? El resultado de todo eso siempre hay una especie de dialéctica ahí que creo que suma, ¿no? Y también, efectivamente, me compré el libro para poder leerlo y la opción pues, se vendía en tablet, ¿no? Claro, era al sí, menos anecdótico, ¿no? Paradójico que este libro no se vendiera en tablet. Pero creo que de alguna manera vale la pena, no, la verdad que no he terminado de leerlo todavía, vamos a ir viendo. De hecho, lo que la prensa recogía del libro es mucho más radical que lo que el libro va diciendo, ¿no es cierto? El libro exacto, admite sí, sí, que lo que están mirando puede ser explicado por muchas cosas, ¿no es cierto? Y es algo que también en la educación hemos aprendido ya desde hace un tiempo, ¿no? Sobre todo en la educación con tecnología, ¿no? La ecuación, la fórmula que explica el aprendizaje humano es tan compleja que a veces es difícil aislar un elemento específico, ¿no es cierto? Y encontrar el impacto exclusivo de ese elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí trata de definir cuál es el impacto, ¿no es cierto? Numéricamente hablando del libro, del cuaderno, de la pizarra en el proceso de aprendizaje del chico, ¿no? Es complejo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no es cierto? Sobre todo además porque tienes una olla, una receta con muchas variables, la alimentación de los primeros 18 meses, los antecedentes culturales, el nivel educativo de los padres, ¿no? Creo que hay que mirar con cuidado pues estas afirmaciones, como tú decías, tan categóricas, ¿no? Tan sancionadoras, ¿no? No suelen tener detrás mucha sabiduría. De repente alguna genialidad, pero no sabiduría, que es distinto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, así como hay defensores de lo tecnológico, hay gente que está en contra de lo tecnológico. Eh, para un docente que está empezando, ¿no es cierto? Bueno, ya pocos docentes hay que no han empezado ya, ¿no es cierto? Ya creo que a estas alturas del año, todos, de una manera u otra, los casi 500.000, 600.000 maestros del país han pasado, han sufrido, ¿no? O están al menos lidiando con WhatsApp cuando no va con algo más elaborado. Pero para esta gente que recién empieza, que no tiene pues una pericia, una solvencia, ¿cuáles serían tus recomendaciones básicas? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas en las que ellos tienen que enfocarse al empezar? a ver, si como tú dices, si estamos en el proceso de empezar, Uh -huh. primero hay que cambiar un chip y decir que precisamente estas herramientas nos van a ayudar
O sea, hay muchos memes en Facebook. No le digas a tu impresora que estés apurado porque lo siente. Y de verdad la impresora escucha y se bloquea. Lo mismo sucede, si un profesor se pone o se predispone a decir, oye, es que no es mi generación y yo no voy a hacer esto, o es muy difícil para mí, o sea, ya perdieron mitad de la batalla, tan solo con la predisposición. O sea, el principal consejo es la predisposición y un primer intento de ver resultados, como tú decías, concretos de, perfecto, si yo tengo, mira, tan solo de, has mencionado WhatsApp, ya, perfecto, yo no tengo Classroom, no tengo y solo tengo móvil, tengo que hacer un grupo en WhatsApp con mis estudiantes. Entonces, ¿cómo yo empiezo en vez de escribir, utilizar comandos de voz? Y claro, yo no es que voy a mandar audio, ¿no? Yo puedo utilizar comandos de voz, reconocimiento de voz. Entonces empiezo a darles todas mis pautas, mis indicaciones en texto. Y se envió un bit, gasté pocos megas. Y ahorré un montón de tiempo. Y ahí no hay un detalle de que yo no tengo el último smartphone. O sea, casi todos los smartphones y en WhatsApp tienen el reconocimiento de texto. Ya, y si yo no quiero escribir tanto, pues envío audios. Pero no van a hacer lo que pasó hace menos de un mes a estudiantes con dificultades auditivas. Les mandaban audios. Claro, No sé si lo escuchaste eso. Fue claro. aquí en el sur del país. Entonces, a estudiantes con dificultades auditivas les mandaron audios. Eso fue también un despropósito. Entonces, yo no pude escribir mis dedos son muy grandes, entonces puedo disponerme. Y ahí ahorro un montón de tiempo. Y en ese tiempo que ahorro, entra el segundo detalle, en seguir aprendiendo de acuerdo, no a herramientas, sino de acuerdo a las necesidades puntuales. Porque de qué me sirve, y eso lo he vivido en carne propia, yo les decía, profesores, veamos esto, pero las realidades, como tú has dicho, son muy diversas. Hay instituciones, pues, efectivamente, que solo tienen el smartphone o solo tienen el WhatsApp. Ver de acuerdo a esas necesidades qué herramientas se adaptan a mí. Entonces, de nada me sirve meter un curso de G Suite si en mi institución no van a adquirir, el director piensa que no hay que adquirir. Te cuento que hay colegios que prohíben a los estudiantes usar correo electrónico, es un crimen. Les prohíben usar correo electrónico, o sea, y por ende no van a querer usar G Suite, no van a querer utilizar Office 365. Entonces, ver ese contexto y formarse. Hay información gratuita. Maestro 21 tiene en su portal web, en el canal de YouTube, en el Facebook, cursos pues gratuitos, muy bien estructurados, eh, pequeños y muy valiosos, y los hemos tratado de adaptar precisamente para los profesores, que puedan formarse sobre las diversas herramientas que pueden existir. En un tercer escenario, ya para los profesores que ya hemos probado muchas herramientas y dicen, ¿qué más nuevo hay? Eso. No se trata de utilizar, yo voy a ser más innovador, voy a utilizar Prezi en vez de PowerPoint porque Prezi es más innovador. Eso es un crimen. Si el profesor dice, la herramienta es innovadora, se está desmereciendo, porque el profesor es el innovador, la herramienta no es la innovadora. El uso, ¿no es Entonces, cierto? El uso que le das a la herramienta es la innovación, la innovadora no es la innovadora, ¿no es cierto? Por defecto, uno puede utilizar el Prezi de la manera más convencional del mundo, ¿no es cierto? exacto. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, muchos desmerecen a PowerPoint o muchos desmerecen a Office. Y te cuento, yo hace 10 años, cuando trabajaba en una universidad, tenía la posibilidad y escuché el nombre Microsoft y decía, ¿qué me ofrecen en herramientas educativas? Y ofrecía en Office, estoy hablando de hace 10 años, cuando ya era responsable en una universidad en el área tecnológica. Y empecé a cuestionar, pues tú sabes, del odio y del amor de un paso. Y entonces empecé a cuestionar mucho, o sea, esto no es educativo y me di cuenta que efectivamente hay herramientas educativas muy poderosas para estas personas que precisamente ahorita se encuentran en igualdad de condiciones. Una persona con dificultades motrices, de que era un vía crucis desplazarse al colegio, ahora literalmente está en igualdad de condiciones con sus compañeros, porque están en el mismo entorno, en el mismo contexto, con las mismas oportunidades de participación. ¿Qué hay de los estudiantes también que pueden estar viendo esta charla y podríamos estar subtitulándoles en tiempo real? Eso lo hace PowerPoint. ¿Qué hay de los estudiantes, como te decía, o de los profesores? Mira, ahora nomás, de acá a 3 semanas, todos los profesores tenemos que estar haciendo evaluaciones valorativas Eso. y tenemos que hacer un comentario para cada estudiante. Y tú sabes que aquí estos deditos también se cansan y si el profesor está escribiendo así, pues va a invertir horas y horas y de sueño. Entonces, reconocimiento de voz utilizar en el Word o en el Excel, en cualquier programa, ya sea no importa si es de G Suite, en Google Docs te ofrece esto, Word, Word te ofrece esto. Entonces, el reconocimiento de voz. A lo que voy, al consejo, no es buscar más herramientas,
sino la herramienta que tienes, que todos tenemos Office en la computadora instalado. ¿Qué otras herramientas, esa herramienta, qué otras posibilidades te da para ayudar a optimizar tu tiempo? O sea, yo tengo esa necesidad de, te comento ahora, enviar los comentarios. Y los profesores o sea, es una carga tremenda estar haciendo los comentarios de cada estudiante cuando lo puede hacer en voz y automáticamente se convierte en texto y ahorran un Eso a mí montón. me parece muy interesante porque yo creo que poca gente, y es un tema cultural, poca gente lo integra, ¿no es cierto? Poca gente se da cuenta que lo puede hacer, ¿no? Y efectivamente hay gente que se dice, me canso pues de escribir, ¿no? Podría perfectamente hacer lo que tú dices, que no es enviar audio, sino que es hacer el reconocimiento de voz, tú hablas y la máquina lo convierte en texto y tú puedes enviar un texto escrito, ¿no es cierto? Aunque lo has hablado. Y en esa, digamos, yo creo que ahí hay un elemento importante, muy interesante de lo que planteas, Carlos, que tiene que ver con sacarle el jugo, ¿no? A mí esa manera, esa expresión me parece interesante, esa metáfora, sacarle el jugo a lo que tienes, a veces es más importante que tratar de ampliar demasiado el esquema, ¿no? Y hay esta ansiedad, a veces los maestros caen, o los expertos dejamos que los maestros caigan en esta ansiedad por conocer la última tecnología, ¿no? Lo último que ha salido, ¿no? La última herramienta para hacer mapas mentales, lo último para hacer infografías, cuando uno puede tener un kit de 3 o 4 cosas y sacarle el jugo a eso, ¿no? Puede ser mucho más eficiente que llenarnos de herramientas que solo conocemos a medias, ¿no? O que ni siquiera sirven para mi clase, para mi realidad, para mi contexto. Eso es un poco lo que te decía que he visto en pandemia. Muchos me mostraban ejemplo, ¿no? Moodle. Y esto no sirve, o sea, esto no me va a servir en mi clase. Y he invertido tiempo y he invertido dinero en llevar este curso que no se iba a adaptar. Yo adoro y amo Entonces, Moodle llevaron un porque, curso claro, para instalar un servidor Moodle. ¿A qué claro. te refieres? Y claro, o sea, a lo que voy cuando digo no sirve, es que claro, si un profesor lleva un curso de Moodle administrador, pues ha perdido tiempo, ha perdido dinero, ¿no? Entonces, lo que el profesor necesita es llevar precisamente un curso o una formación de cómo entender cómo funcionan los LMS o cómo funcionar, cómo recibir tareas y cómo dejar tareas, cómo calificar las rúbricas. Ahora, todo el mundo va a amar las rúbricas digitales. Porque antes las rúbricas que teníamos que tenerlas en papel, teníamos que estar calificando uno por uno. Cuando eso, Sandro, eso existe hace una década en Moodle. O sea, yo Moodle hace años lo criticaba igual, pero yo ahorita reconozco que Moodle es una de las herramientas más poderosas. El desconocimiento hace que algunas personas digan, no, precisamente, no, hay herramientas mejores. O sea, ahorita Moodle es la mejor herramienta que pueden tener muchos profesores que nos están escuchando, pero el detalle es que hay que saberlas utilizar. Yo Eso. siempre comparo como el carro deportivo. Si una persona que recién está aprendiendo a manejar, tú le vas a poner un carro deportivo, el coste es muy elevado, porque o sea, se va a poner en la ciudad y no va a valorar y lo va a chocar, lo va a rayar y el costo es muy elevado. Y en cambio, si tú le das herramientas de acuerdo a su velocidad y su ritmo, o con el carro que él tiene, entendiendo el carro la metáfora de una herramienta, precisamente decir, mira, ¿sabes qué? Tú puedes navegar a esta velocidad y puedes irte por estas vías, que es el camino correcto. O sea, definitivamente la tropicalización, como lo dijo el ministro, la territorialización o la customización, como le llamamos, tiene que darse en el entorno digital. Por eso te decía, no podemos decir, esta herramienta es o sea, no Claro, pero podemos decir, ese es un mm, mensaje, Carlos, que tú das porque vienes justamente desde lo educativo, desde lo pedagógico, ¿no es cierto? Y no vienes desde lo tecnológico, ¿no? Uno creo que ya en este mundo puede identificar rápidamente cuando un discurso está cargado en lo tecnológico digamos, está priorizando la herramienta, que es como poner la carreta delante de los caballos, ¿no es cierto? Y cuando en realidad la propuesta de valor es mucho más sólida y tiene que ver con la necesidad, cómo cubrir la necesidad, ¿no? Con el diseño instructivo, instruccional, ¿no? Y cómo entonces lo pedagógico manda a lo tecnológico. Y en ese sentido, pues, no hay la tecnología, ¿no? Sino hay una exacto. serie de tecnologías, una serie de herramientas que pueden servir en distintos contextos, ¿no? Con distintos públicos objetivos. Hemos pasado ya más o menos casi 50 minutos conversando, Carlos. Se ha pasado rápido.
Pero cuéntame, ¿hay algo, no sé, de repente algún libro, algún curso, además de los cursos que van a encontrar en Maestro 21, ¿no es cierto? ¿Algún libro que recomendarías, alguna lectura que a ti te parezca especialmente relevante compartir con los colegas, maestros y maestras del país? Mira, hay un libro que lo leí hace tiempo, no es tan reciente y tiene que ver con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que hemos conversado. Es de Cristóbal Cobo, que se llama El aprendizaje invisible, que me imagino de repente lo has revisado. Aprendizaje invisible, para empezar, es un libro que lo pueden descargar gratis, el PDF es gratis, de repente en el link de esta reunión compartimos el PDF. Es un libro de fácil lectura, donde precisamente llega lo que me encanta, como esta reunión, a inconclusiones. O sea, si la cosa queda inconclusa significa que nos deja mucho trabajo por Así es. pensar y por hacer. Acá Y no hay es un receta trabajo mágica. Si alguien, no, aquí no hay una receta mágica que seguir. Lo que importan exacto. son las preguntas. Así es. Exacto, o sea, el libro que recomiendo a todos los profesores ahora en vacaciones, podamos leerlo, realmente es una lectura muy, muy digerible. Y permíteme compartir antes de cerrar, Claro. mencionaste el tema de la necesidad, y ya que estamos hablando de consejos, pongámonos en un escenario de, mucho decimos, nuestros hijos, a propósito de lo que estábamos hablando, nuestros hijos ya manejan el smartphone, mi hijo ya me instaló aplicaciones, mi hijo ya descargó juegos, y cuando le decimos al padre de familia, y esto yo lo he vivido literal así, yo he hecho porque tengo conversaciones con los padres, con los profesores directamente, y le digo, ¿y por qué tú no has hecho lo mismo? Porque ese niño de 3 años o de 4 años para arriba no ha tenido ningún curso o no ha visto ningún video tutorial, cómo se instala una aplicación, no lo ha visto, o sea, no ha visto ningún manual en PDF, cómo se instala una aplicación. Hay un detalle, tú has mencionado la palabra clave, necesidad. Entonces, ellos han tenido la necesidad de, ejemplo, ver sus dibujitos o jugar o distraerse, por eso es esencia del niño, y lo ha encontrado y no le ha tomado mucho tiempo. Y entonces, por eso regreso al primer consejo que tú decías. Si yo como profesor, como padre de familia, como director, como dueño de una institución educativa, si yo no encuentro esa necesidad de incorporar ello, por gusto, o sea, si yo no lo articulo, desgraciadamente es piramidal, o sea, si yo no lo articulo desde arriba, como toda organización, por más que los profesores hagan sus mejores esfuerzos, no encontramos esa necesidad y reconocimiento de lo que estamos haciendo, entonces por gusto, no es que nos metamos a cursos o leamos, bueno, los libros sí nos van a dar todo ese panorama, pero los cursos, por más que llevemos herramientas y herramientas, no lo van a dar. Entonces hay que reconocer la necesidad que nosotros tenemos como educadores y como tú Absolutamente. decías, no es la herramienta, es nosotros como educadores qué herramienta necesitamos. Incluso funciona con nuestros hijos y funciona con nosotros mismos y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? A veces estamos reclamando, ¿no? Reclamamos capacitaciones, que el ministerio no nos da una capacitación de tal o cual cosa, ¿no? Pero no nos hemos puesto a pensar que aprendimos a usar el Facebook de manera invisible, como bien dice Cristóbal Cobo, ¿no es cierto? El aprendizaje invisible. Y no fuimos a la Universidad del Facebook del Perú, ¿no es cierto? Ni al Instituto del Facebook de Lima, ¿no? Eh, Certificado. ¿No? Profesor certificado en Facebook. Eso, ¿no? Es cómo fue, ¿no es cierto? Y tuvo que ver efectivamente pues, con una necesidad y, por supuesto, con una interfase diseñada para satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto de herramientas especialmente pensadas para la educación, ¿no? Para resolver problemas educativos. Yo me veo obligado a hacerte una última pregunta, ¿no es cierto? En verdad, porque además me has dejado como el pase listo, ¿no? A partir del aprendizaje invisible. He tenido, no sé si sabes, he tenido la oportunidad de ser nombrado parte del Consejo Nacional de Educación en este periodo 2020-2026, ¿no? Y estoy yo en un proceso de aprendizaje, de lectura, de trabajo y de interiorización del proyecto educativo nacional del PEN al 2036. Y hay dos cosas que ya me llaman muchísimo la atención del PEN. Uno es esta bajada del desafío de la ciudadanía, ¿no es cierto?, plena, ¿no? La ciudadanía, ahora que estamos tan de moda hablar de la ciudadanía y hablamos de ciudadanía digital por aquí y por allá, ¿no? Y lo otro es el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante. Cuéntame, ¿has tenido oportunidad de interactuar? ¿El proyecto educativo nacional es algo que ha llegado a tus manos? ¿Lo has escuchado? ¿Has tenido oportunidad de leer esta versión o la versión anterior? ¿No? Una por pura curiosidad. Mira, ¿sabes cómo? Yo me comprometí para ser educador. Yo tuve la oportunidad en mi colegio, en el Colegio Nacional Independencia Americana, un colegio muy conocido aquí en Arequipa, estatal, por cierto.
de ser la oportunidad de ser representante estudiantil, lo que se llama el alcalde escolar. En esa época recién estaban incorporándose los municipios. Y desde ahí tuve una invitación. Mira, estoy hablando de estudiante de colegio. Y desde ahí, yo, porque en mis test de orientación vocacional iban para otra carrera, que no era ingeniería, por cierto, todo el mundo creía que yo iba a ser ingeniero. No, 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 yo era de sociales. Y desde ahí yo me metí a todas las reuniones de lo que en ese entonces, lo que ahora se llama pues el proyecto educativo 2021, que ya estamos cerrando. Y desde ahí decidí formar parte y me invitaron a más reuniones y te comento que era el único estudiante porque creo que no les importaba o de repente también no llegaba, no es que no les importaba, también es el interés de los estudiantes, lo que hablamos de la necesidad, y también la invitación de hacer partícipes a todos los miembros, pero con conocimiento. O sea, no se trata de venir, te voy a escuchar y qué es lo que plantean los padres, porque a veces los padres o los mismos estudiantes pueden decir, podemos mejorar la educación o podemos querer esto. Entonces, yo creo que se trata de invitar a los participantes, de invitar a los actores, pero decirles, miren, las cosas funcionan así. Es como entender nuestro legislativo, ¿no? Muchos creemos, pero el Congreso debería hacer eso, pero un ratito, el Congreso funciona así, las leyes funcionan así. Igual lo mismo sucede en educación. Entonces, yo me metí y no entendía nada de lo que hablaba, era un estudiante de quinto de secundaria, y dije, wow, tan difícil es esto. Entonces decidí yo por mi cuenta meterme a más círculos académicos. Estoy hablando de un estudiante de 15 años o 14 años en temas educativos. Y aprendí un poco de políticas educativas y de metodologías y también de idiosincrasia también, porque eso es lo que transmite el lenguaje Pero perdóname, de los Carlos, profesores. perdóname que te interrumpa ahí, pero ahí hay una cosa importantísima de la que estás diciendo, que tiene que ver con Mm. tu proceso. O sea, tú estás hablando de un proceso que lamentablemente no es común. O sea, es decir, no es que le suceda a todo el mundo, no todos los chicos en quinto de media tienen esta curiosidad, ¿no es cierto? Y esta, digamos, esta autogestión de su propio aprendizaje. ¿Cómo? O sea, por entonces, cuando hablábamos del tema de tecnología, tú hablabas de tus primeros años en la universidad, pero en verdad empezó antes, ¿te das cuenta? Empezó, tú ya tenías un... Educación. Así es, ¿no? ¿De dónde tú alguna vez has pensado, has rastreado cómo es que empezó, qué cosa te hizo diferente, cuál fue el mensaje, ¿no? ¿Recuerdas algo de eso, no? ¿Lo tienes Esta entrevista, identificado? este conversatorio es para la historia. Yo en temas de educación, mira, esto es para la historia. Papás, yo quiero ser, del producto de eso, yo les dije, papá, yo quiero estudiar educación. Y tú sabes, ya te imaginarás la respuesta de mis padres. Me imagino, claro. Y la respuesta fue, pero no es malo, los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y mi respuesta fue, ¿de qué vas a vivir? Y obviamente estaba pues en detalle, quinto de secundaria, ya sabes, perfilando para la universidad. Claro. Y yo les dije una respuesta en ese entonces. Obviamente puede sonar un poco soberbia, pero les dije, yo no voy a ser un profesor diferente, no voy a ser un profesor que voy a destacar. Eso recuerdo que fue como adolescente. Solo esa fue mi respuesta y mis padres me dijeron, ya, postula, o ingresa, o sigue tu proceso. Porque yo, como te dije, en mis test de orientación vocacional iban para otra carrera, de sociales. Y también yo quería otra carrera. La logré estudiar después de terminar mi carrera de educación, que fue la carrera de Derecho, ya la digo, ¿no? O sea, quería yo ser Derecho, entré a la carrera, ingresé también en la misma universidad, pero, o sea, yo definitivamente mi pasión fue en educación, por eso estudié educación. Es un tema, como ves, de pasión. Y el tema tecnológico ya fue por un tema de quiebre, de estrés, de frustración. Entonces, sí, esa fue toda la historia. Sandro, me está sacando los detalles de mi vida. No, bueno, no, no, imagínate, no, sin No, interés pero yo encantado, ¿ah? de hacer esto terapéutico, pero yo creo que es importante, Carlos, es interesante, porque yo personalmente tampoco soy, yo, mejor dicho, yo no soy pedagogo, tú sí eres pedagogo, y a mí me parece siempre interesante identificar en el mundo de la tecnología, en el mundo de lo digital, que, digamos, que los pedagogos le cuenten la historia a los pedagogos, que conversen de par a par, ¿no es cierto?, Claro. sobre digamos, esas trayectorias que generan, que se dan, en donde se construye algo más importante que solo saber usar tecnología, ¿no? Eso me parece lo interesante, lo rico de la conversación que hemos tenido hoy día, Carlos. Sigamos en contacto, ¿no? Veamos más adelante, pues siempre bienvenido serás a este programa para que nos cuentes alguna cosa en particular, ¿no? Para conectar con algunos de los docentes con los que trabajas, maestros y maestras
del Perú o de alguna otra parte del mundo, ¿no? Las fronteras se abren ahora también con lo digital. Muchísimas Por gracias, Carlos. supuesto. ¿Algo que nos quieras contar, algo final para ya como despedida del programa? Bueno, agradecerte y siempre quedan abiertas precisamente también las oportunidades. Estemos en contacto. Gracias por generar este espacio de poder compartir algo con los educadores y que vean que esto no es difícil, es cuestión de voluntad, es un tema que también hay que trabajar mucho y la tecnología no nos va a ayudar en tema de la tecnología o el uso o no el uso, no nos va a ayudar en tema de valores y eso que tiene que quedar claro. No se trata de decir sí o no a la tecnología, se trata de qué es lo que queremos hacer con o sin tecnología, qué es lo que queremos. Entonces, en esa medida es el proyecto Maestro 21. Es por eso te decía la razón humana. O sea, nosotros tenemos una máxima, es que creemos que la tecnología, las tecnologías de comunicación, de información y comunicación, pueden ayudarnos a ser un mejor ser humano, pueden ayudarnos a un mundo mejor. Por eso hablaba del tema humano. Yo los invito a que nos puedan seguir en redes sociales. Estamos como Maestro 21, nos pueden seguir en YouTube. Hay un montón de cursos gratuitos ahí. En el Facebook también. Ahí estamos compartiendo esta transmisión. Y si gustan en mis redes sociales, pues también como Carlos Calle. Y compartimos algunos avances, algunos tips, algunas herramientas que son así. Mira, en 3 minutos te comento, hace poco compartí cómo poder utilizar música digital. Lo compartí en mi Facebook. Cómo poder utilizar música para la edición, utilizar efectos de sonido. Te demora 3 minutos, pero 100% legal. O sea, hay un montón de herramientas que estamos dispuestos a compartirlos. Hay un montón de experiencias y anécdotas que estamos dispuestos a compartirles. Muchísimas gracias, Sandro. Buenísimo. Insisto una vez más, es uno de los programas que, como lo has dicho, entendemos que la tecnología no es el fin en sí mismo, definitivamente es la herramienta. Gracias, es un honor ser parte Encantado, de ha tu sido para programa. mí también un placer conversar contigo, Carlos. Hay cosas muy, muy simpáticas que nos has dicho, que creo que les va a ayudar mucho a maestros o no maestros, ¿no es cierto? Incluso a padres de familia o a estudiantes. Por ahí algún estudiante de quinto de secundaria, de algún colegio público, también está mirando y estará diciendo, pues yo soy igual, así es. Y seré, de grande quiero ser como Carlos Calla. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, fue un placer estar contigo, ¿no? Ya nos estamos viendo, sigamos en contacto. Ustedes, Sigamos en contacto. ustedes, amigos, seguimos en la siguiente, en la fase final del programa para despedirnos, ¿no? Y Iván, también, por supuesto, gracias por su atención hasta este momento. Bueno, efectivamente, yo quiero ahora comentarles muy rápidamente algunas cosas. Lo primero es, no quiero dejar pasar la oportunidad de mostrarles el libro que nos recomendó Carlos, ¿no? Recuerden, dijo Aprendizaje Invisible. Y yo les estoy mostrando, ¿no? Mi más profundo secreto, ¿no es cierto? Con qué he aprendido todo lo que sé en relación al mundo digital, ¿no? Yo no lo he aprendido en ninguna institución educativa del mundo, ¿no? Yo lo he aprendido a través del propio Internet, ¿no? Aprendizaje inservible. Pero miren, escribí mal, ¿no? Para que vean cómo, si lo toman con un poquito de calma, Google los ayuda más allá de lo que uno creería. Escribí mal, aprendizaje invisible, ¿no? Y Google me muestra, ¿no? Dice, de repente, ¿no? Has querido decir aprendizaje invisible, ¿no? Y acá entonces empiezan los enlaces a aprendizaje invisible, ¿no? Hacia una propuesta conceptual. Entonces, empiezo a leer y a entender, y claro, veo aquí a la derecha, veo un espacio especial, ¿no? En Google. Y entonces con curiosidad y con la capacidad de observar, ¿no? Me pregunto, ¿y cuál será la diferencia entre lo que está aquí a la izquierda y lo que está en recuadro? Y claro, lo que ha hecho Google es, ha identificado que el mayor porcentaje de personas que busca aprendizaje invisible o invisible learning en inglés, ¿no? Lo que en verdad está buscando es este libro de Cristóbal Cobo y John Moravec, ¿no? Entonces lo resalta y lo pone ahí para ustedes. O sea, desde acá ustedes pueden perfectamente llegar, ¿no? al libro también. Y ahí está, esas son las carátulas del libro de John Moravec, ¿no? Y ahí están también las presentaciones. Entonces acá ustedes también dirán, pero ¿qué pasó? Yo estaba haciendo búsqueda de texto y ahora estoy en imágenes. Nuevamente, con la capacidad de observar, ¿no?
veo que aquí están imágenes, videos, noticias, mapas. Entonces, de repente ustedes ya lo sabían y no les estoy contando nada nuevo, pero se dan cuenta que ustedes van aprendiendo cosas permanentemente. Voy a todo. Hay algo que es importante, que tiene que ver con leer, tiene que ver con la curiosidad, esta curiosidad que hablaba, muchas veces nos decía Carlos, ¿no? que además nos contaba su historia, de cómo él en el proceso de consulta popular al PENAC 2021, ¿no? Él como alcalde escolar había pues participado, ¿no? Y es una historia linda, ¿no? Entonces, hay que tener pues esta capacidad de observar, ¿no es cierto? Y mirar qué está pasando y darle un poco de tiempo, ¿no? Acá está el TED, Cristóbal Cobo, ¿no? Entonces, si yo no quiero leer el libro, por alguna razón no lo quiero leer, podría ver el video, ¿no? Acá está nuevamente aprendizaje digital, ¿no? Aprendizaje digital en PDF. Esto quiere decir que acá está el libro, acá lo podría descargar, ahí en YouTube. Pero entonces yo podría, para diferenciar, entonces empiezo a aprender. ¿Qué pasa si yo pongo aprendizaje invisible PDF? Porque lo que quiero es ir directamente a algún lado que me permita bajar el libro en PDF. Y acá está. Este es el libro de aprendizaje invisible, ¿no? Por supuesto, ahora queda la tarea más complicada, que es leerlo, ¿no? Hacia una nueva ecología de la educación. Este libro tiene ya su tiempo, es del 2011. O sea, vamos, ¿no? Estamos ya casi 10 años de escrito. Entonces, se dan cuenta cómo probablemente la herramienta, ¿no? más interesante es la que está más cerca y no es nada sofisticada, ¿no? Claro, yo sé que algunos de ustedes quisieran 4 o 5 consejos muy puntuales, muy específicos que les resuelvan la vida, pero en realidad no se trata de eso. Ustedes que son maestros lo saben probablemente mejor que yo, ¿no? No se trata de darles una receta, una respuesta, una ruta, sino que ustedes construyan su propia ruta. Solo si ustedes son capaces de gestionar sus aprendizajes significativos digitales, van a poder lograr que sus alumnos también los tengan. ¿No? No pueden saltar de frente, pues no pueden querer enseñar de manera digital, ¿no? Hacer que otros aprendan de manera digital si ustedes mismos no están abrazando, incorporando el aprendizaje digital, ¿no? Y hay aprendizaje digital que funciona acompañado, pero hay mucho aprendizaje digital que tiene que ver con lo que ustedes hagan delante de Google, ¿no? Otra cosa, a ver, ahí está. ¿Qué pasa si yo recordé que Carlos en la entrevista dijo algo importante que a mí me pareció interesante, de lo del reconocimiento de voz, ¿no? Esto, claro, yo ya sabía que uno le puede hablar al celular en vez de escribir, pero ¿qué pasa si yo puedo hablar al celular y pese a que le estoy hablando al celular o a la computadora, lo que estoy haciendo es un texto, estoy produciendo un texto, que esto podría servir perfectamente para los comentarios, para los alumnos o incluso para las rúbricas, ¿no? Entonces, si yo vi eso, y claro, Carlos y Sandro en el programa no entraron en detalle, voy a Google y pongo reconocimiento de voz. ¿No? Y entonces ahí veo nuevamente, recuerden, este resultado que Google ha puesto a la derecha es el resultado especial. Es como el recomendado, ¿no es cierto? Es como, ¿no? Cuando vas a un restaurante y el dueño del restaurante te dice, mi mejor plato está allá. Esto está haciendo Google, está diciendo, mira, este es el mejor enlace. Pero es un enlace que está en inglés. Entonces, claro, ahí entramos a otro tema que efectivamente es desafiante, que tenemos que empezar a perderle el miedo al inglés también. No tenemos que ser grandes habladores de inglés, pero poder entender y leer en inglés es cada vez más importante. Pero bien, lo otro que quiero que ustedes vean es, estos primeros resultados de Google tienen una palabrita que dice ad. Esto es un aviso, es una publicidad, ¿no? En principio, pues ustedes podrían decir, ah, no, si es publicidad no me interesa, ¿no? Y entonces lo único que tienen que hacer es bajan y llegan hasta el primer resultado que no tiene esa palabrita y es a esto lo que llamamos el primer resultado orgánico, ¿sí? Y acá está usar el reconocimiento de voz en Windows 10. Y si eso no es suficiente porque ustedes no saben de Windows 10 o no Windows 10, acá tienen Wikipedia, que es otra herramienta que también quiero que ustedes entiendan que está ahí hace mucho tiempo y es básica. Porque para poder sacarle el jugo a Google, uno tiene que saber formular la búsqueda. Y a veces, para poder formular la búsqueda, uno no sabe, ¿no? Cuando ustedes pueden, les doy un tip, ustedes pueden hacer la búsqueda de lo más coloquial.
Si ustedes quieren aprender a hacer reconocimiento de voz, pues pongan aprender a hacer reconocimiento de voz. Google les va a dar la información para que ustedes vayan deduciendo si ese descriptor, esa búsqueda era la más adecuada o no. Pero si no saben, entren a Wikipedia. Entren a Wikipedia. Cuando uno no sabe mucho del tema que está buscando, Wikipedia es una gran ayuda, ¿no? ¿No? Reconocimiento del habla, reconocimiento automático del habla, ¿no es cierto? Acá está todo en español. Wikipedia pueden ustedes configurar en español e inglés. Ven cómo está, diseño, aprendizaje, ¿no? Aprendizaje deductivo, aprendizaje inductivo. Si ustedes quieren tener mucho más contenido, ¿no? Quieren profundizar sobre su conocimiento, pues ahí lo tienen, ¿no? Esa es otra manera. En realidad, entonces, no, pues no hay recetas secretas. Cada uno de ustedes tiene que construirse un espacio. Yo quiero solo terminar una vez más mostrando la página Maestro 21, que es la página de Carlos, ¿no? Sé que lo pueden encontrar también en Facebook, tiene un grupo, ¿no? Como voy a buscar, ¿no? Maestro 21. Vamos a ver si efectivamente sale primero. Acá está el Maestro 21. Acá está él, miren, ese es nuestro amigo Carlos, que está ahí, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos es un lugar, esta es la página, entonces ahí también lo tienen. Bien, yo quiero dejar esto aquí, quiero agradecerles una vez más por estar con nosotros en el programa, ¿no? Y solo nada, despedirme de ustedes hasta la próxima semana, ¿no? Agradecerles por su paciencia y discúlpenme una vez más por haber pasado tarde el día. Bueno, nos vemos, cuídense, gracias.